la versión número 5. Para aquellos quizás estaba pensando pedirle a Multimedia que pudiéramos quizás colocar todos los mensajes uno detrás del otro, incluyendo el de la hermana Oliana, para que tengamos entonces el cuadro completo para algunas personas que no lo han escuchado, inclusive para amigos que nos visitan en esta mañana. Pero en el día de hoy, de manera específica, nosotros vamos a hablar de este subtema: las implicaciones de recibir el Evangelio. ¿Sabían que el Evangelio tiene sus implicaciones? ¿Cómo impacta el Evangelio la vida del ser humano? Es una pregunta. ¿Qué pasa o debe pasar en la vida de un ser humano cuando recibe el Evangelio? ¿Cómo impacta el Evangelio la vida del ser humano? Es posible que ustedes, amados, tengan la respuesta, pero esta mañana quiero presentar 3 aspectos o renglones en que la vida del ser humano es impactada por el Evangelio. Está en el ser, el pertenecer y el hacer. Vamos a hablar de manera general en esta mañana. El tema es amplísimo. Por asunto de tiempo vamos a hacerlo de manera general y le vamos a dejar a ustedes de tarea algunas cosas para que la puedan revisar en sus hogares. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Cómo impacta el Evangelio el ser? En primer lugar, se produce un cambio en la vieja naturaleza pecaminosa, guiada por la carne e inclinada hacia el mal. Repito, lo primero que pasa, o una de las cosas importantes que pasa, es que hay un cambio en la vieja naturaleza pecaminosa que está guiada por la carne e inclinada hacia el mal. Y eso va a dar paso entonces a una vida nueva, a una vida transformada. Y no se trata aquí, amados hermanos y amigos, de ponerle un parcho o un remiendo o un arreglito superficial o un maquillar la vida del ser humano. No se trata de eso, se trata de algo más profundo, algo que tiene que ver con el corazón, con el espíritu, con la mente, con todo el ser, con todos los aspectos de la vida humana. Por eso nos atrevemos a afirmar que es bueno formarse, tener una buena educación. Sí, ¿quién dice que no? Es bueno ser formado en valores. Ahora se está tratando de volver a hablar de moral y cívica. Sí, y yo creo que eso es bueno, porque se han perdido tantas cosas buenas de la sociedad que tenemos que rescatarla. Yo no sé cuántos de ustedes dieron moral y cívica, muchos de nosotros, pero se había dejado a un lado y se está tratando de volver. Y qué bueno tener la educación más alta, los logros, ¿verdad?, académicos más altos. Aquí hay mucha gente graduada, ¿verdad?, con honores y que tienen maestría y doctorado. Gloria a Dios por todo eso. Pero, amados hermanos y amigos, lo único que es capaz de transformar la vida del ser humano se llama Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio trabaja en lo más profundo, en el ser, en nuestra naturaleza, en el corazón, en el espíritu. Y tiene que ver con toda la vida, con nuestras actitudes, nuestra conducta. Por eso que la Biblia habla de nacer de nuevo. Se trata, amados hermanos, de nacer otra vez. No como pensaba Nicodemo, que era entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Se trata de un nacimiento espiritual. La persona comienza a rechazar el pecado y el mal. Y yo quiero que vayan ustedes, amados hermanos y amigos, haciendo, como yo digo, un cotejo, a ver si usted aplica a lo que la palabra de Dios señala, si eso se ha producido o se está produciendo en su vida, porque aquí hablamos de que la vida comienza, porque no es un asunto de la noche a la mañana, no es que esto se acaba en 2 o 3 meses o en un año,
sino que es un proceso. Pero la persona comienza a rechazar el pecado. Si a usted le agrada demasiado el pecado, hay problema. O las cosas prohibidas, aunque la carne siempre, ¿verdad?, nos está llamando la atención y la tentación. Pero si usted sigue siendo dominado por el mal, el pecado y los deseos de la carne, entonces quien es transformado por el Evangelio comienza a rechazar de manera natural. Hay gente que dice, mira, gracias a Dios que yo conocí a Cristo, porque si no hubiera sido por Él, yo hubiera respondido de esta manera, ¿sí o no? Lo hubiera dicho, hubiera hecho esto o lo otro. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, que Dios iba a darle un corazón nuevo, e iba a poner un espíritu nuevo, fíjense. Eso le iba a permitir que ellos pudieran andar en los estatutos del Señor. De eso se trata. Comienza a cambiar su manera de pensar y su visión del mundo, lo que llamamos la cosmovisión. El que nace de nuevo comienza a ver las cosas de manera diferente. Comienza a evaluar que aquello que parecía oro no es oro, es falsedad. Como dice una expresión, no todo lo que brilla es oro. Así que uno comienza a evaluar aquello que la gente valora como importante. Eso comienza a perder valor, tanto así como decía Pablo, que las cosas que para mí antes eran ganancia, las he estimado como pérdida, como basura, como estiércol. Así mismo, ese es el significado de esa palabra en el griego, por amor a Cristo. Entonces uno comienza a pensar en las cosas espirituales y eternas. Comienza a dejar de enfocarse tanto en lo terrenal, en lo material, en lo que pasa. Pablo dice que no pongamos la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, que son las eternas. Sus emociones, sentimientos y voluntad comienzan a ser controlados y dirigidos por el Señor y por su Espíritu. La Biblia habla del fruto del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando el Espíritu está en nosotros, viene sobre nosotros, toma control de nosotros, produce un fruto que tiene 9 componentes. Ahí está en Gálatas, capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Creo que lo dije los 9, ¿verdad? Comienza a anhelar. Yo quiero, cada una, vayan haciendo su cotejo. Eso lo enviamos por los grupos de WhatsApp. Comienza a anhelar a Dios y las cosas de Dios. Si usted quiere saber si usted está en Dios, evalúe cuáles son sus anhelos, qué lo satisface, qué le da plenitud. Decía el salmista, mi alma tiene sed ¿de qué? De Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. No era un deseo, un anhelo cualquiera. Está hablando de una sed intensa por Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y es que, amados hermanos, del creyente dice la palabra que corren ríos de agua viva. A mí siempre me ha llamado la atención eso de que Jesús dice que el que venga a Él de su interior, miren, y lo hemos dicho en otros mensajes, correrán ríos de agua viva. Eso no es algo sencillo, eso es algo poderoso, eso es algo que independientemente de su temperamento, hermanos, si el Espíritu de Dios está en usted, de su interior van a correr ríos de agua viva. Jesús está hablando de gozo, de paz, de plenitud, de algo que no lo va a dejar, vamos a decir, espiritualmente tranquilo en el sentido positivo, sino que usted va a proyectar eso hacia afuera. Como diría el salmista, mi copa está como rebosando. Cambia sus intereses y prioridades por las cosas espirituales. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son?
Hay una medida, ¿verdad? El Evangelio tiene que impactar sus prioridades. Debe cambiarla. Jesús habla de primero su reino y su justicia. Y eso lo pudiéramos explicar. No tenemos el tiempo. Es decir, lo que Él quiere para nosotros, su voluntad para nosotros, su guía para nosotros, tiene que ver con eso. Y todo lo que tiene que ver con su reino debe ser una prioridad para el Hijo de Dios. La conducta y el comportamiento no se puede quedar. En general, que esto incluye nuestro vocabulario. Hay que convertir la lengua también, ¿saben? Por decir así, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que estamos llenos vamos a hablar, de eso va a brotar. Por eso es que Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Porque ¿qué va a pasar si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros? Que de eso va a salir en exhortarnos los unos a los otros, en alabanza y adoración a Dios. ¿Cómo se nos puede hacer difícil abrir nuestra boca para alabar a Dios? No es que usted brinque y salte igual que el otro hermano, pero óigame, si la palabra de Cristo mora en su corazón, de alguna manera usted lo va a expresar en alabanza al Señor. Entonces, el vocabulario, nuestra relación con las demás personas, comenzando con la familia. Sí, la familia. No como dice una expresión, ser, ¿verdad? Luz afuera y tiniebla en la casa. O póngalo al revés. Quizás luz en la casa y tinieblas afuera. Tiene que ser en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia. Nuestras relaciones con las demás personas, nuestras relaciones laborales, sociales, ahí está, marcada por el Evangelio. Y estaba observando, yo no sé, tremendo esto, que hay un orden bíblico para todo esto. Y Pablo lo plantea en Efesios capítulo 4, que leímos hace un momentito, del 17 en adelante. Comienza a hablar de la nueva vida en Cristo, en todos los aspectos. Luego pasa al matrimonio. Luego pasa, oigan bien, luego pasa a los hijos y a los padres. Luego sigue las relaciones sociales y termina hablando de las relaciones laborales. Es que eso es el Evangelio, amados hermanos. No es un asunto de religiosidad, ni un asunto de un domingo. Es asunto de toda la vida y que permea toda la vida. Gálatas 2:20, el testimonio y la declaración de Pablo, tremendo esto. Miren, Pablo dice, con Cristo, esto creo que resume de alguna manera lo que estamos diciendo, o por lo menos en gran parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Usted sabe lo que Pablo está diciendo, amados hermanos? ¿Usted sabe lo que implica que él diga que con Cristo que estuvo clavado en la cruz allí y con todo lo que implicó? No está hablando de una crucifixión de un madero literal, pero todo lo que implica la cruz, ¿verdad? Toda la vergüenza, todo el sacrificio y todo lo que resume la cruz. Pablo está diciendo, estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Qué crucificó a Cristo en la cruz? Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra maldición, todo eso en la cruz. Pablo está diciendo que su naturaleza pecaminosa, dominada por los deseos de la carne, el yo, ese orgullo, esa autosuficiencia, los deseos e intereses personales fuera de la voluntad de Dios, habían perdido su dominio en su vida para dar paso a esa vida nueva que decíamos. Y eso está en consonancia con Romanos capítulo 6 del 3 al 5 y que tiene que ver con el acto que vamos a tener en un rato del bautismo. Dice que somos sepultados en Él para muerte en el bautismo, para que, ¿verdad?, simbólicamente, y se da en el sentido espiritual de manera real, seamos resucitados a una nueva vida con el Señor. Pero está en consonancia también con el Evangelio, cuando Jesús dice que aquellos que quieran seguir en pos de Él tienen que negarse que a sí mismo. No es que usted
deje de llamarse como se llama. Aunque si hubiéramos estado en el tiempo de Jesús, hasta el nombre nos cambia, dependiendo de lo que pase en nuestras vidas. Se cambiaban los nombres en aquel tiempo. No es eso, es que su voluntad, su autosuficiencia, todo eso quede rendido a los pies del Señor, ¿verdad? Y que aprendamos a tomar la cruz cada día. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. El yo había sido destronado, ahora Cristo está sentado en el trono de mi vida. Él es mi respirar, dice una alabanza. Él es mi prioridad. Y ahora lo que vivo en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Wow, qué declaración es esta, amados. Oye, lo que yo vivo ahora, después que he sido crucificado en Cristo, que ya Él está sentado en el trono de mi corazón, que Él es que guía y dirige mis pasos. Ahora lo que yo vivo, miren, ahí no queda nada afuera. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Él termina diciendo la razón por la cual Él hace esa declaración, y no solamente una declaración, sino una decisión. Porque es bonito decirlo con los labios, ¿verdad? Es una decisión que Él tomó para que Él entregara su vida por completo al Señor, quien murió, quien me amó y dio su vida por mí. Él valoró, Él apreció en su justa dimensión lo que Cristo hizo. Y miren, no fueron declaraciones bonitas, como decía, o vacías que se las lleve el viento, sino que, miren lo que Él dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, el libro de los Hechos, capítulo 20. Él, en aquel discurso frente a los ancianos de Mileto, les invito a que, creo que una vez prediqué sobre esto, a que lean ese discurso. A los pastores nos ayuda muchísimo, a los líderes de la iglesia también. Él le dice en el versículo 24, pero de ninguna cosa, dentro de otras cosas, él sabía lo que le esperaba, persecución, encarcelamiento, pero él dice esto, pero de ninguna cosa hago caso. No se trata, amados, de desafiar el peligro. No se trata de un acto de imprudencia. Se trata de una decisión por Cristo. De estar dispuesto a hacerlo todo por aquel que lo hizo todo por nosotros. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este versículo es tremendo y extraordinario. Ahí que pudiéramos seguir reflexionando sobre él. No solamente estamos llamados a ser, sino a pertenecer. Cuando recibimos el Evangelio somos incorporados a la iglesia, que es la familia de Dios, que es la familia, que es el cuerpo de Cristo. No quedamos aislados, creyentes por aquí y por allí. No, hay un pueblo, hay una iglesia, hay un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y somos incorporados. Si no estamos llamados, ni Dios nos llama de manera solamente individual para salvación, bien, pero nos llama a ser parte de su iglesia, de su pueblo. Y esto nos da privilegios y responsabilidades a la vez, compromisos. Porque la vida está llena de compromisos, ¿sí? A todos los niveles. Entonces, ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nos da, quizás vemos la palabra compromiso como algo en contra de nuestra voluntad. No, cuando uno ama, uno se compromete. ¿Sí o no? ¿Por qué los novios se comprometen? Porque hay un amor. Entonces, el amor nos debe llevar al compromiso. Tenemos la necesidad y el compromiso de vivir y operar juntos y en unidad. La alabanza que cantamos hace un momentito, que dice la palabra del Señor de manera clara, que somos miembros unos de los otros, que debemos operar de esa manera,
en interdependencia. Y ahí está nuestro gran lema, unidos para proclamar su gloria. Así es, esto va a implicar, amados, vida de iglesia, estar congregados para adorar. Cada quien lo hace en su casa, pero Dios ha constituido el pueblo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que venga. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos reunidos como iglesia para adorar juntos al Señor, pero también para orar juntos. Por eso tenemos los espacios de oración, el estudio de la palabra en diversas maneras, el compartir en compañerismo, valga la redundancia, y hermandad, que es lo que queremos también fomentar en nuestra iglesia, que tengamos esos espacios para compartir, creados por la iglesia o buscados por nosotros. Decirle al hermano, mira, yo me quiero tomar un cafecito contigo. Cosas sencillas, vamos a juntarnos 2 o 3 para compartir la fe y testificar en unos y otros. Finalmente, amados, queremos hablar del hacer. Recuerden que eran en 3 áreas: el ser, el pertenecer y el hacer. De alguna manera u otra, hemos hablado algunas cosas del hacer, lo que debemos hacer como cristianos y como iglesia. Pero aquí la palabra de Dios nos desafía, nos llama a que los hijos de Dios, los cristianos y la iglesia están llamados a servir. Y el mejor ejemplo, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, no he venido para ser servido, sino para servir, y un chin más, y para dar mi vida en rescate por muchos. Así que ese es el gran modelo. Dios nos llama a servir como parte de su pueblo, como parte de su iglesia, y nos da dones y talentos para ponerlo a su servicio, para su gloria, para que podamos también ministrar ante las necesidades espirituales y de cualquier naturaleza a aquellas personas que nos rodean. Pero no puede quedarse el dar testimonio, el predicar el evangelio, el hacer discípulos. Esa es parte de nuestra tarea, de nuestro quehacer, y más que de un hacer aislado, es nuestra misión. Es nuestra misión. Eso es parte de nuestra propia existencia como cristianos y como iglesia. Ser luz del mundo y sal de la tierra. Es parte de nuestra identidad. Ser luz del mundo y sal de la tierra. Predicar el evangelio individual, en pareja, en grupos pequeños, en células, en el programa evangelístico que tiene la iglesia. Múltiples maneras. Déjenme decirle esto ya cerrando, porque creo que es importante. No lo pensaba, no estaba en mi mente decirlo, pero creo que es el momento oportuno. En el día de ayer, nuestra iglesia se desenvolvió, y miren que no estaba quizá la mitad de los miembros de los que están aquí o no están. Estuvimos envueltos en 6 actividades de diferentes naturaleza o índole. Había una convención de mujeres en la iglesia de Villa Consuelo. Fueron pocas, pero ahí había una representación. Mientras que aquí habían 2 o 3 también de nuestra iglesia ensayando para el coro nacional. Es para que ustedes vean los diversos espacios que tenemos. Y después de eso, a las 2 de la tarde, el equipo que visita los hospitales estaba allí. Y 3 almas creo que aceptaron a Cristo allá en el hospital, ayer. Fíjense, me decía la hermana Anita. Pero seguimos aquí en la tarde, entonces estaban las danzarinas, estaban los músicos ensayando, mientras otros estábamos en la capilla de mejoramiento social, que estaba llena hasta afuera. Oigan esto, hermano. De allá regresamos algunos, yo vine por lo menos y algunos más aquí, para la actividad de los hombres, que estaba muy buena también, y buen número. Y aquí había una actividad preciosa, maravillosa, que yo quería estar en los 2 lugares, pero no podía. De los jóvenes anoche, extrañaba a muchos jóvenes, de verdad que sí. Lo que les quiero decir que
que a veces nos perdemos. Y no solamente para estar, sino para estar involucrado, no solamente para recibir, sino para dar. Yo le invito a que se pongan de pie. Vamos a orar para pedirle a Dios, a pedirle al Señor que nos ayude